Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Vamos con el unboxing de esta pieza que pertenece a una marca ya vista en el canal, la cual nos brinda diseños hechos para robar miradas, llamar la atención, digamos que se da a notar al portar cualquiera de sus modelos. Por lo mismo quiero agradecer a la gente de Bomber por facilitarme este reloj y hacer posible este video, además de que siempre brindaron un excelente trato, así que vamos a verlo. El reloj que elegí es llamado Bomber Ball 68 Racing. En un momento veremos por qué es denominado así. Ya en un video previo mencioné que la marca Bomber es suiza, relativamente joven desde el año 2012, pero su posicionamiento aumenta cada vez más, porque cada cierto tiempo renuevan su catálogo con modelos además de ediciones especiales. Todas sus piezas son Swiss made o hechas en Suiza, lo cual también se obtiene cuando su manufactura es completamente hecha en aquel país. ¿Cómo nos llegaría en el caso de recibirlo al momento? Como es con esta caja de cartoncillo duro, grueso, de hecho sí es bastante alta. Llega casi al borde de la cámara, pero bueno, sí se aprecia. Podemos ver el nombre de la marca por enfrente, que es Bomber. Vean ese tipo como plateado, algún tipo de reflejo nada más. Pero de ahí la caja no nos da ninguna otra referencia, número de código de barras, nada. De ahí para abrir. Muy bien, dejamos la primera tapa y al ingresar, debe retirarse esto, sí, aquí está. Aquí debe estar dentro el reloj. Muy bien, tenemos el empaque, es como una especie de tipo piel o polipiel. Por dentro de la caja nos resta esta pequeña como tipo cartera. Sí, aquí está. Esto se queda hasta ahí. Esto seguramente es algo que ya veíamos en modelos previos. Bueno, aquí nuevamente la marca grabada. Abrimos. Y sí, lo que ya me imaginaba. Bueno, primero su tarjeta con garantía internacional por 2 años. Entonces cualquier servicio, cualquier inconveniente con el reloj, tendremos garantía internacional. Por detrás, bueno, el lugar de donde se envía, además de la fecha de compra, número de serie y referencia del modelo. Lo otro es la denominada leontina. ¿Qué es esto? La cadena o medallón, donde la característica de estos relojes es que se pueden convertir en relojes de bolsillo. Ya lo vamos a ver en un momento. Completamente hecha en acero, desde punto a punto, junto con el broche para poder colocarlo en nuestro cinturón o en parte del chaleco, como sabíamos se hacía anteriormente con los relojes de bolsillo. Un accesorio muy bueno y que da una gran característica o una peculiaridad a cada uno de nuestros modelos el poder transformarlo. Pero bueno, dejamos esto por acá y ahora sí lo importante. Ahora solo quitamos este broche, ok, y listo, aquí lo tenemos. Vean qué imagen nos da, colores ya pueden notar inmediatamente sobrios en unos aspectos, pero eso sí, con unos vivos en rojo es imposible no notar de inmediato ese vivo en rojo en cuanto al segundero del cronógrafo, además de este pulsador izquierdo. Vaya que llama la atención, muy robusto. No puede negar que es una imagen completamente dinámica de movimiento este reloj, como ya decíamos, racing, hecho pues en algún punto para los amantes del automovilismo, va muy relacionado a las carreras, autos, movimiento o simplemente como un accesorio a quien apetezca este modelo, como fue mi caso. Quien al observar, bueno, varios colores de diferentes modelos como van a aparecer aquí, pues me decidí por uno tal vez con colores un poco más sobrios, más neutros, pero eso sí, que tuviera ciertos detalles como estos vivos en rojo. Pueden ver la combinación tanto de gris en sus correas, las cuales son de silicón, desde aquí se siente, y una línea negra que cubre, sí, prácticamente todo el reloj. Aquí está. Está pesado, se siente de inmediato lo pesado, pero bueno. Ya con el reloj libre se aprecia mucho mejor. Vean el grueso de esta caja. De primera impresión, pues al tacto, obviamente es el peso. De ahí la sensación de este silicón inextensible, muy suave. La caja robusta, la sensación de firmeza, muy bien hecho. De ahí en caja nos da esta forma bullhead o con los cuernos, o en el caso de los pulsadores en la parte superior, tanto el de función del cronógrafo, el stop y la corona enroscable, similar al modelo presentado anteriormente. En cuanto a la forma, que no lo he visto, pues si gusta aquí les dejo en la tarjeta ese modelo Volt. De ahí ya nos tenía acostumbrada la marca a este cristal de zafiro que sirve mucho para evitar rayaduras. Tenemos un granulado en su caja, la parte posterior la marca, de ahí una forma prácticamente ergonómica, muy atractivo, muy bonito, me encantó. Díganme qué les parece este diseño. Además, broche en metal de acero inoxidable, 2 sujetadores, y podemos notar que el segundero ya se encuentra trabajando en el horario de las 3, entonces quiere decir que el reloj llegó funcionando. Esto debido a que el movimiento es de cuarzo, lo que significa que pues funciona mediante una batería. Por debajo los pequeños diales para minutos y las décimas de segundo,
al momento de iniciar el cronógrafo, el cual vamos a hacerlo de una vez, seguramente es este. Presionamos y de empezar a correr, ok, listo. Empieza el segundero. En adelante, en cualquier momento frenamos y reiniciamos con el botón derecho. Correcto, ahí está. Ahora dirán, bueno, ya tengo mi reloj, ¿ahora qué hago con este medallón y la leontina? Pues la forma de colocarlo y hacerlo llegar a un reloj de bolsillo es siguiendo este paso. Vean, aquí ya pude notar dos puntos como el verde y el rojo que no veía en los modelos anteriores o el modelo anterior presentado, donde lo que tenemos que hacer es dar un giro medianamente fuerte hacia la izquierda, de derecha a izquierda, sentido contrario al reloj. Va a generar clics. Ahí está, háganlo sin miedo. ¿Sí? Vean, ya lo tenemos. Uno más y se debe separar. Ahí, listo. Se colocará de esta forma vertical, lo más viable porque debemos girarlo. Así como salió del lado izquierdo, hacia el lado izquierdo, lo vamos a poner orientándolo del mismo eje o del mismo posición. Y entonces vamos a sentir que ahí amarra o calza perfectamente y lo que hacemos es girar hasta sentir pues este clic. Lo sentimos nuevamente y ya tenemos listo nuestro reloj de bolsillo. Ahí está. Perdón, faltaba un clic y ahí lo tenemos. El reloj no se va a soltar, no se va a caer, se calza perfectamente, no tiene juego. Entonces va a ser de forma muy segura el traer el reloj de esta manera, sujeto pues con la cadena o leontina. Es nuestro chaleco, el cinturón, pantalón o como guste. En cuanto a la iluminación, Bomber nos indica que cuenta con Super Luminova en parte de su numeración, como podemos ver el 12, 2, 4, 6, 9, además del 10, y lo agrega también en las manecillas como horas y minutos, además de en cada uno de los índices. Ahora, ¿cómo se aprecia en una muñeca? Pues no tan gruesa como la mía, que es de 16,5 centímetros, si lo gustan tomar como referencia. No voy a engañar, si se nota algo grande en un tamaño de muñeca como la mía, llega prácticamente al borde. No lo siento incómodo debido a estas correas de silicón. Yo lo siento bien, obviamente siento el peso del reloj, imposible no notarlo, o quien ya los usa o lo va a usar. Ante esto ya vendré después con el video de la reseña completa de cómo se ha comportado después de darle uso algunos días, tamaño, especificaciones, peso y demás. No sin antes ir a un punto importante y que ya se habrán preguntado en cuanto al precio, que es donde generalmente llegan todo tipo de comentarios, también espero los suyos, donde este tipo de modelo al verlo directamente en página nos va a dar un costo de los $1,195, que es lo que ocasiona que nos preguntemos si pagaríamos esa cantidad por un reloj que va ya a lujo, de una marca suiza, de una manufactura exquisita, está perfectamente elaborado, pero dentro un movimiento de cuarzo. Por eso esperaré sus comentarios, ahí es un excelente foro para expresar su opinión, en el caso de qué les pareció. Si les agradó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien esté suscrito, hágalo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Ya vendrá la reseña, no les quito más su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.